Buenos días, mi nombre es Jaime Yepes Alzate, soy médico cirujano especialista en SST. Además he trabajado el tema de riesgos psicosociales durante 30 años. Mis primeros acercamientos al Sistema General de Seguridad Social empezaron el 20 de octubre del año 1989 y mis primeros conocimientos sobre el tema de riesgos psicosociales se dieron a través del congreso que hubo de la OMS en 1984 en el Congreso de Bruselas. Bueno, hoy tenemos que hablar de teletrabajo. El teletrabajo tiene mucho para pensar. En mi perspectiva de médico, pues poniéndole un poquito de buen humor, que es lo que me gusta, el teletrabajo le sube a uno el peso. Eso es indudable. Se deben adecuar las condiciones ergonómicas que deberían existir ideales, además, en el puesto de trabajo cuando la empresa lo contrata a uno para eso. Pero yo les quiero contar un poco qué ha pasado con el COVID y mi teletrabajo. Bueno, el día 17 de marzo salimos de la industria licorera de Caldas, empresa donde laboro hace 34 años, a realizar unas actividades de teletrabajo. ¿Qué pasó? 175 personas salimos a hacer teletrabajo. 10 personas quedaron encargadas del tema del alcohol glicerinado, entregando un alcohol que produjimos en cantidad de 370.000 litros para fortalecer el sector de policía, ejército y el sector hospitalario e IPS. El resto quedamos en teletrabajo y me correspondió con mi equipo, que es un equipo de 12 personas, estructurar un modelo para la prevención del COVID y en su defecto generar todos los protocolos que ustedes recordarán que a través de la 666 del 2020 nos tocó generar una certificación en las secretarías municipales de salud y en la Cámara de Comercio para poder laborar libremente y producir todos, pues valga la redundancia, todos nuestros productos. El 21 de abril reingresamos a la empresa, o sea, prácticamente un mes después, y desde eso tenemos 148 personas adentro trabajando y produciendo de manera activa. Yo tengo que acompañar la empresa 2 días en la semana, el tercer día lo acompaña la enfermera y el cuarto y quinto día, de lunes a viernes, el otro médico que es auditor médico y el sexto día el psicólogo en SST especialista en el área. Bueno, entonces hablemos ahora sí de qué ha pasado con el teletrabajo. Pues mucha gente se queja de que el teletrabajo les aumentó la talla. Pero uno diría que los riesgos en teletrabajo pues son el no respeto a horarios, la extensión de jornadas, el exceso de trabajo y la sobrecarga, las dudas frente al tema de horas extras, el abuso por llamadas tarde, eso es fundamental, la seguridad informática que tuvimos que manejar. Les cuento como experiencia ahí que uno de nuestros trabajadores afectado a nivel pulmonar está haciendo el manejo de la báscula camionera a través de un software en su casa. Hecho interesante. El tema de manuales de funciones que deben definirse muy bien y como era también lógico esperar o pensar en las adecuaciones ergonómicas del puesto de trabajo. Bueno, ahí estamos diciendo los riesgos que debe haber. Entonces, eh, se pregunta uno, ¿qué hay que hacer como factor protector? Pues lo primero, lo fundamental, adecuar el puesto de trabajo, establecer las garantías salariales, tareas y horas extras cuando se dan, porque, por ejemplo, nuestro grupo de mercadeo tuvo que cambiar toda su estructura para volcarse en los eventos que se llaman virtual a través de conciertos, acompañamiento al cliente, despacho de licor a la casa, porque estábamos en ley seca, no se podía asistir a bares, cantinas y sitios de consumo masivo. Entonces se dieron tareas en horas extras sábados y domingos sin distingo de día porque estábamos libres y fuera de eso pues garantizar que el producto no se fuera al piso
Hoy por hoy podemos decir que somos la primera licorera de Colombia en ventas por encima de la FLA, Fábrica de Licores de Antioquia. Lógicamente la afiliación a la seguridad social es fundamental en el teletrabajo, para nosotros se garantiza. Ha habido reuniones con el COPAS para poder seguir cuestionando y revisando los riesgos del personal que está asistencial y del personal que está en teletrabajo. Para eso hicimos unos simulacros en casa de lo que pudiera pasar si hay un incendio o un movimiento telúrico, y en Manizales específicamente el volcán Nevado del Ruiz, si hubiera una erupción volcánica, que ha estado muy activo el volcán en el último mes y medio. También trabajamos el tema de la concepción psicosocial del teletrabajo, para el cual no estábamos acostumbrados, porque es una empresa del Estado donde la labor presencial, voy a decir una frase que no debo decir, la hora nalga, es fundamental en las empresas del Estado. Hay que estar ahí para que el jefe lo vea a uno, que uno no haga nada. Bueno, nosotros nos habíamos adecuado hace mucho rato porque había algunas personas en teletrabajo, en el reglamento interno de trabajo que hay que adecuarlo, el reglamento de higiene y seguridad que también está adecuado para el teletrabajo, y lógicamente deben darse elementos de protección y ergonomía como factor de protección. ¿Por qué? Porque hay que dotar todo el puesto de trabajo de pad mouse, de pad de teclado, de un teclado inalámbrico y unos soportes de teclado para los computadores que son portátiles. Muchos tenemos computador portátil y otros se les trasladó el de mesa que tenían en la empresa. Bueno, las garantías salariales nosotros no sufrimos, pero son importantes como factor protector. Seguir desarrollando el programa de SST, adecuar los manuales de funciones, pues lógicamente no se va a hacer, pero se determinaron unas resoluciones de gerencia y tenemos que definir qué se va a hacer con población vulnerable. Hemos repasado entonces de esta manera los factores de riesgo y los factores protectores. Ahora hablemos un poquito de lo que opina un médico sobre el teletrabajo. El teletrabajo nos cambia la vida. Antes entonces se decía, no, es que no se puede, que hay que estar asistencial, hay que estar allá, como lo decía, vuelvo y pido excusas, hay que estar hora nalga. Entonces eso nos crea demasiadas complicaciones cuando durante estos casi 6 meses un personal muy importante, 98 personas, han estado en teletrabajo. Y el resto, los directivos y muchos de nosotros, nos ha tocado pues hacer horas asistenciales, 2 días, como el caso mío, y otras teletrabajo, preparando a las personas que se van reintegrando poco a poco. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo entró ahí mismo. El área de envasados, el área de elaboración de licores, envases y empaques y producto terminado entró masivamente. Pero ya el área de bodegas para bombear licor tuvo que entrar paulatinamente. Entonces hay que ir haciendo exámenes, y como necesitamos vincular a más o menos 95 personas de contrato a término fijo, pagados directamente por la licorera, no a través de un intermediario, entonces había que hacer exámenes de ingreso, cosa que nos cambió la vida, porque con COVID había muchos temores, entonces había que hacer pruebas rápidas para garantizar que tanto el psicólogo, el deportólogo, la enfermera que hace el electrocardiograma y monitoreo cardíaco y yo que hago el examen médico, pudiéramos estar seguros de que no nos contagian. Y fuera de eso, hacer la capacitación, la inducción, y fuera de eso, las valoraciones de eficacia de la actividad. Eso nos marca todo un protocolo que nos cambió la vida en teletrabajo, que nos cambió la vida en COVID, que nos obligó a casi todo el país a nivel administrativo de las gobernaciones y alcaldías a entrar a teletrabajo. Y como quiero hacer un comentario final, los de alcaldía que entraron, como es un edificio cerrado, seguro, entonces el contagio fue muy masivo. Nosotros no hemos tenido problemas de contagios y hemos declarado la licorera de Caldas como empresa segura. El teletrabajo es genial. Yo creo que da liberalidades de estar en casa, poder estar con la familia, con la esposa, con los hijos, poder compartir, fortalecer las relaciones familiares. Para otros el teletrabajo se ha vuelto un tormento. ¿Para quiénes? Hablemos, claro, de los infieles, hablemos de los rumberos, de los que les gusta el traguito, los que les gusta volarse con los amigos. Debe haber sido muy mortificante como factor deleterio. Y dicen por ahí las estadísticas que muchos se van a divorciar. Entonces el teletrabajo y el trabajo en casa traen un riesgo psicosocial para la relación. O se fortalece o se puede ver afectada hasta la disolución.
¿Qué quisiéramos decir finalmente? El teletrabajo para mí es una opción interesantísima. En Estados Unidos, como mis dos hijos menores viven en Estados Unidos y mi hija mayor es ingeniera de software y vive en España, en Barcelona, a ella le tocó también asumir un tema de mucho teletrabajo en la mutual donde trabaja, que es como la RL Sura más o menos, o como Positiva, y mi hija estudia enfermería, se tuvo que dedicar al teletrabajo y a estudiar a nivel de casa, mientras que algunas clases fueron presenciales, muy pocas, distribuyendo los grupos de enfermería. Y mi otro hijo es un rescue, es un paramédico, entonces pues también se le afectó mucho el estudio porque no podía estar presencial en el área de trabajo, en la ambulancia y en las zonas de urgencias. O sea, ahí el teletrabajo, en vez de ser una solución, se convierte en una grave problemática para quienes tenemos que estar presenciales obligatoriamente. Un abrazo, creo que he descrito más o menos mi visión del teletrabajo.